¿Estáis? ¿Estamos listos? ¿Sí? Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos y bueno, gracias por acompañarnos en este día lluvioso, que seguro conseguiremos con esta charla que sea un poco menos gris. Gracias también, por supuesto, a la Fundación Telefónica por brindarnos una vez más este maravilloso espacio, que es un refugio para la cultura, sobre todo en estos días de desasosiego político y tanto ruido, ¿no? Y gracias, por supuesto, a mis acompañantes esta tarde, los libreros Eva Cosculueira, de la librería Portadores de Sueño, Cristina Sanmánez Prieto, de la Puerta de Tannhäuser, y Pepe Olona, de Arrebato, al escritor José Ovejero y a Elena Ramírez, que es directora editorial de Seix Barral y el Departamento de Ficción Internacional del Grupo Planeta. Todos ellos viven por y para el libro, para los libros, y por tanto aman las librerías. El tema que nos ha reunido aquí esta tarde y del que espero hablemos largo y tendido. El caso es que una de las primeras lecturas que me evocó este encuentro fue la de La librería, de Penélope Fitzgerald, publicada en España por la editorial Impedimenta. Creo que el argumento es conocido por casi todos, pero no está de más recordar que la protagonista, Florence Green, decide abrir la primera librería que habrá en el pequeño pueblo costero de Suffolk. Para ello adquiere un edificio que lleva años abandonado, pero pronto se topa con la resistencia de los que vendrían a ser como las fuerzas vivas de Suffolk, ¿no? Que, bueno, pues empiezan a acorralarla y a ponerla en todo tipo de aprietos. En el primer capítulo de la librería, creo recordar que es, Florence decide pedir consejo al señor Keble, quien se lo plantea de esta manera. Cuando se vea a sí misma abriendo una librería, pregúntese cuál es su verdadero objetivo. Esa es la primera pregunta que uno debe hacerse antes de embarcarse en cualquier tipo de negocio. ¿Espera dar a nuestro pequeño pueblo un servicio necesario? ¿Espera obtener unos beneficios considerables? ¿O quizás, señora Green, va usted a remolque sin comprender del todo el mundo completamente distinto al que conocemos que los años 1960 pueden tener preparado para nosotros? En otro momento de ese arranque de la novela, el señor Raven se cruza con Florence y de repente le suelta: dicen por ahí que está usted a punto de abrir una librería. Eso significa que no le importa enfrentarse a cosas inverosímiles. A lo que ella le contesta: ¿por qué cree que abrir una librería es inverosímil? ¿La gente de Harborough no quiere comprar libros? Han perdido el deseo por las cosas raras, le dice Raven mientras sigue caminando. Se venden más arenques ahumados, por ejemplo, que truchas que están medio ahumadas y tienen un sabor más delicado. Y no me diga usted que los libros no constituyen una rareza en sí mismos. Bueno, todo este preámbulo de situaciones sacadas de la ficción de Penélope Fitzgerald, pero perfectamente reales, como bien saben todos los que me acompañan en esta mesa esta tarde, me sirve para plantear la primera pregunta de lo que espero se convierta en un debate. Lo que pasa que la palabra debate yo creo que está un poco sobrevalorada estos días. Entonces, animo a que cada vez que digamos debate tomemos un chupito. Bueno, me sirve, como digo, estoy bromeando, para lanzar la primera pregunta. Lo que quiero es que dialoguéis entre vosotros, que bueno, pues que se establezca una conversación muy fluida. Todos os conocéis, además, de la que espero podamos aprender y sobre todo que nos lo pasemos muy bien. Y bueno, tomando un poco el hilo de lo que decía la novela de Penélope Fitzgerald, sí que me gustaría plantear si puede resultar inverosímil abrir una librería hoy en día. ¿Alguien quiere tomar la palabra? O bueno, empezamos por mi derecha, ¿vale? Bueno, pues hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Es Cristina. Sí, soy Cristina. Estoy en la librería La Puerta de Tannhäuser, que está en Plasencia, al norte de Extremadura, en Cáceres. Y bueno, nosotros abrimos hace 7 años y medio. Y en realidad abrimos cuando estaba la crisis económica brutal. Abrimos sin tener experiencia previa de librerías. Entonces, pues bueno, inverosímil. Es complicado, pero no es imposible, pero el día a día hay que ir trabajándolo y hay mucho que hacer, aparte de lo que es el mundo del libro detrás. Antes lo comentaba con los compañeros, es un máster de empresa diario.
Hay que llevar un control muy exhaustivo de todo el trabajo de la librería. Luego es una belleza trabajar en la librería, conocer a la gente, a los escritores, a los lectores, las lectoras. Es complicado, pero inverosímil yo creo que no es. Yo siempre comento que con los compañeros que somos la resistencia y que debemos seguir siéndolo. Pepe, ¿tú estás de acuerdo con...? Sí, bueno, Cristina? yo creo que el mundo de las librerías, quizá el sector de la literatura, es el único que no tiene una profesión como tal. O sea, no hay una especialización, unos estudios para ser librero. En realidad, ser librero es o bien porque provienes de una familia y lo heredas y ya formas parte de la saga, o bien porque tenemos, yo qué sé, impulsos, ¿no? Sí, entonces yo creo que hay una generación joven en España, aparte de España, a nivel global, en sitios pues más pequeños, más grandes, en el que está habiendo una generación nueva de gente en la que está abriendo nuevos negocios y muy diferentes. Nuestra librería es una librería, por ejemplo, que se dedica a todo aquello que no se puede encontrar en los canales habituales, libros raros, firmados, agotados, o pequeñas editoriales que así que van por sin distribución. Hay librerías que solo son de narrativa, hay librerías que solo son de teatro, hay librerías que solo son de cocina. En fin, yo creo que son proyectos que están surgiendo nuevos, que algunos funcionan, otros no, pero que en realidad, pues bueno, no sé si es imprudente o no. O sea, yo creo que hay muchos negocios imprudentes. Malasaña está llena de finiquitos despilfarrados, ¿no? Lo decimos muchas veces, ¿no? Se venden palomitas, incluso se venden galletas de colores para perros. Entonces yo creo que, bueno, que una librería es un negocio que puede salir bien, puede salir mal, pero también hay otros negocios que también pueden salir bien o pueden salir mal. Elena, ¿tu perspectiva desde el mundo de la edición? Yo creo que es tan inverosímil, y por hacer un paralelismo, como abrir una pequeña editorial hoy en día, ¿no? En el sentido de que efectivamente hay que trabajar muchísimo, y sobre todo yo creo que el otro paralelismo que podría hacer es que me parece que aquello a lo que nos dedicamos todos los que estamos aquí, creo que en el caso de escritor, en el caso de un librero, en el caso de un editor y en el caso del periodismo, me parece que necesitas una formación más específica, pero son tres profesiones para las que no hay una carrera. Tampoco hay carrera para ser editor, tampoco hay carrera para ser escritor. Y creo que otra cosa que nos une también en nuestras profesiones es la vocación, ¿no? Creo que son oficios muy vocacionales. Si somos kamikazes o si somos unos disfrutones, allá depende de cómo lo viva cada uno, pero creo que son profesiones muy, muy vocacionales. José, en tu caso, ¿cómo lo...? Bueno, a mí no se me ocurriría abrir una librería de ninguna manera. No es un negocio con el que yo me atrevería. Pero si vives de ellas, de alguna manera. Claro, claro. Y vivo de ellas, y además yo vivo como escritor sobre todo de las pequeñas librerías y medianas librerías. Yo sé que el día que se extingan todas las puertas de Tannhäuser y todas esas librerías de ese tipo, más literarias, y yo tendré, bueno, no que dejar de escribir, porque lo hacía también cuando no me publicaba nadie, seguiría escribiendo, pero sé que no podría seguir siendo escritor en ese sentido que hoy lo soy, que más o menos vivo de lo que hago, etcétera. Es decir, que hay una especie de simbiosis por la que yo espero que sigan atreviéndose a abrir librerías, y a mí me llena de esperanza lo que decía Cristina, ¿no? Que abren la librería en medio de la crisis. Cuando la crisis está barriendo montones de librerías en España, de pronto sigue habiendo gente que dice, no, yo creo que sé lo que quiero hacer, sé lo que me gusta y lo voy a hacer. Y muchas de ellas subsisten y les va bien. Eva, en tu caso, tu experiencia... Bueno, a mí no me parece que sea inverosímil, y de hecho, bueno, abren muchas librerías cada día, pero sí que me parece que es un negocio muy desconocido desde fuera. Es decir, tiene muchas peculiaridades, como decía Cristina, y la gente nos ve como una cosa como muy romántica, muy tranquila, muy apacible, y yo creo que a Cristina y a Pepe les habrá pasado un montón de veces de gente que entra y dice, qué bonito ser librero, cómo me gustaría, tal. Y entonces estarás todo el día leyendo, y a ti se te inyectan los ojos en sangre y le dices, te dejaría las llaves ahora para
que estés aquí una semanita y pruebas, ¿no? Claro. Yo creo que desde fuera parece una cosa como que estás todo el día ahí muy bien, muy happy, leyendo, no sé qué, y en realidad estás todo el día trabajando, haciendo un trabajo de gestión muy importante, muy duro, una gestión de pedidos, de devoluciones que es necesaria para poder sobrevivir en el negocio, y que es verdad que echamos en falta que hubiese una especialización o algo donde pudieras acudir para formarte y para hacer, y más ahora en estos tiempos que todo el mundo nos pide que nos reinventemos, ¿no? Y dices, pero si es que Esa es yo quiero ser la una palabra de librería. moda, ¿no? Bueno, a mí me pone muy nerviosa reinvención. esa palabra, porque dices, no, o sea, si yo me inventé hace poco, ¿cómo me voy a reinventar? Porque Claro. además es que yo no quiero reinventarme siendo lo que no soy, yo quiero ser una librería y quiero vivir de vender libros y tener un buen fondo y tener una buena selección, y no quiero, o sea, y me parece bien tener como otras propuestas y otras cosas y dinamizar y hacer mucho, pero quiero ser una librería, no quiero inventarme 1000 cosas que no tienen nada que ver solo porque hay que reinventarse, ¿no? Es verdad que lo que decía Eva de la visión romántica, yo creo que persigue mucho también a este sector, ¿no? Porque al final te metes abres una librería y parece que vas a disfrutar de la lectura más que nunca, o te pones a editar libros y va a ser maravilloso todo el libro que edites. En fin, al final lo que está claro es que esto es un sector, un negocio. No sé si os sentís cómodos con la palabra negocio. Sí, bueno, a ver, sí lo es un negocio. Lo que pasa que es verdad que es muy vocacional, como decía Elena. Con lo cual ahí en un principio lo disfrutamos, estamos en la librería porque queremos. Pero es verdad que es cada día, también como decía Eva, es estar detrás con la gestión, trabajando, porque nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hay ahora es los lectores tienen acceso a través de internet a millones de libros en los que pueden ver reseñas, saber quién los publica, cuándo han salido. Nosotros somos las libreras, los libreros llegan a la librería y te pueden preguntar pues hasta 2 millones de libros, y no os exagero. Entonces, que tenemos acceso a través de diferentes distribuidoras, es imposible abarcar todo ese conocimiento. Entonces, con la especialización, es verdad, con las librerías especializadas, pues sí que llegas a un determinado tipo de público, no se puede abarcar todo. Entonces, es un negocio que tiene que ser concreto, que sepas a quién puedes llegar y a lo que puedes llegar, porque si quieres abarcar todo, al final no te pierdes en el camino. Ser consciente además de que puede llegar gente a la librería que sepan muchísimo más que tú, entonces hay que saber escuchar, hay que visitar a los libreros, hay que hablar con los editores, con los escritores, con los ilustradores, con las traductoras, con todos. Eso es lo que nos mantiene en un principio dentro de lo que es no sé cómo llamarlo, un círculo de librerías que estamos en contacto, que sabemos un poco, que nos entendemos, y luego esos lectores acaban yendo a estos lugares, ¿no? Porque se sienten como identificados con nosotros. Eso lleva pues mucha responsabilidad y mucho trabajo también, pero yo creo que sí que es un negocio. Lo que pasa es que hay que tomarlo es un negocio que hemos querido tener y que es una cosa que somos autónomos o lo que sea, ¿no? Y que estamos en este momento de la vida y tenemos la librería y hay que disfrutarla, eso sí. Pepe, en vuestro caso, por ejemplo, ¿tú crees que al final tienes la sensación de que tratas más con números que con libros? ¿O? Bueno, yo creo que es un negocio de ganar poco dinero, ¿no? Y que hay que hacer muchas cosas y que cada uno pues lo tiene que hacer a su manera. Yo creo que estar mirando la puerta esperando que va a entrar ahí el cliente y que ahí saca, o sea, es el que lo hace muere. Entonces tienes que realmente generar, y cada librería lo hace de muchas maneras. Antes hablábamos en la comida que hay muchas librerías que ya, pues eso, el tema de las presentaciones, pues es como la parte que ellos realmente fundamentan el negocio. El mezclar los libros con otros productos, con un bar, es otra cosa que se está especializando mucho en todas las ciudades. En nuestro caso, pues no somos una librería, sino que somos muchas cosas. Entonces, pues ahí pues también intentamos, o sea, de hecho, nuestras cuentas, si fueran solo de librería, no saldrían las cuentas. Es decir, sois muchas cosas también por necesidad, ¿no? No, somos muchas cosas porque queremos ser muchas cosas, no
porque nos gusta. Vamos. Elena, en tu caso, y también en el de José, ahora se lo plantearé, pero me interesa mucho también la relación que se mantienen o que se establecen, que hay y que os gustaría que hubiera entre las editoriales y las librerías. ¿Es fluida? ¿Podría ser mejor? ¿Podría ser peor? ¿Es distinta en función si es una pequeña librería, si es un gran...? En fin. Claro, date cuenta que depende por una parte de qué tipo de libro publiques. En mi caso yo tengo una relación más directa con un tipo de librerías a lo mejor que otro, y sobre todo con aquellas con las que puedo tener una implicación y un contacto presencial, ¿no? Porque date cuenta que hay una silla, digamos, que faltaría aquí, que sería la de la distribución, que es un gran intermediario, y cuando digo gran es porque crea una distancia grande entre mi profesión o entre el sitio que yo ocupo y la interlocución con ellos, ¿no? La distribución, y digamos que dentro de la distribución también la comercial o la red comercial o las personas que van a visitarles a ellos a la librería. Si fuera otro tipo de editorial, una editorial más chiquitita, a lo mejor sería yo directamente la que iría a visitar o a contar o a explicar. Depende un poco de qué tipo de editorial eres. Por mi parte, digamos que no es una relación necesaria en cuanto al negocio, pero para mí fundamental. Esencial. Y José, en tu caso como escritor, o sea, ¿tú consideras que al final, de cara al oficio de escritor, qué representa un librero? Pues es que yo creo que cuando se piensa en las librerías, lo primero que se piensa como lector es que es un lugar, obvio, donde te venden libros. Lo segundo, que si es una buena librería, es un lugar donde te asesoran sobre libros. Pero no son solo esas dos cosas. Yo creo que hay una que es muy importante y que se ha vuelto mucho más importante en los últimos años, que son centros de creación de cultura y de dinamización de la cultura. Yo doy por lo menos tantas charlas en librerías como en universidades, institutos, instituciones culturales. Dirijo talleres en librerías, presento mis libros en librerías. Entonces, la librería no solo es ese sitio al que vas a comprar un libro, sino que es ese sitio en el que te relacionas con los escritores, en los que vas a cursos, en los que aprendes cosas, en los que se asume una función que antes a lo mejor asumían instituciones, y desde luego después de la crisis eso se redujo muchísimo, pero los libreros siguen ahí. Entonces, para mí la librería no solo es el lugar en el que compro libros y en el que a lo mejor me dicen: José, lee esto que te va a gustar, sino que además es una parte muy importante de mi propia actividad de difusión cultural, o como oyente para ir a escuchar a compañeros que presentan o que discuten sobre determinados temas. Y esa es una parte que yo creo que se valora demasiado poco. Cómo la librería es importante para la difusión de la cultura y para la vida cultural en los barrios y en los pueblos y en las provincias. Eva, tú antes has hablado de reinvención. Yo es una palabra que no me gusta, ya lo he dicho antes, pero sí creo que de alguna manera, por lo que estamos hablando, por lo que comentaba antes Cristina también, de cómo es verdad que cada vez más se está buscando, también Pepe lo ha dicho, el incorporar ese algo más al negocio. Debemos repensar el concepto, un nuevo concepto. Debemos buscar un nuevo concepto para las librerías. Debemos repensar la librería. Bueno, no sé si repensar un nuevo concepto. Yo creo que lo que es importante, hay muchos modelos de librerías, y lo que es importante es que cada librería tenga muy claro lo que quiere ser. Es decir, a mí me parece muy bien y muy respetable que una librería quiera ser café, librería, o librería con flores. Bueno, es estupendo. Pero la cosa, yo creo que es tener muy clara la voluntad que tienes y la vocación, y un poco en la línea de lo que decía José, ¿no? O sea, a ver, libros se pueden comprar en muchas partes, y el libro es el mismo y el precio es el mismo. ¿Por qué alguien va a venir a mi librería en lugar de ir a comprarlo a otro sitio? Le tengo que ofrecer algo, y ese algo tiene que ser algo a que esas plataformas online o esos centros comerciales no les den. El conocimiento del librero, la selección, cómo ponemos los libros, cómo charlamos con el cliente, cómo creamos redes entre clientes, entre editores, entre escritores, entre amigos, que al final se convierten pues en
una librería no es un espacio donde se compran y se venden cosas, es un espacio donde se crean vínculos y donde se dinamiza la vida, se dinamiza la cultura, se dinamiza poco, o sea, se crean relaciones duraderas, no solo entre el librero y el que viene, sino también entre la propia gente que se va encontrando todo el rato en la librería. Entonces yo creo que no hay un modelo válido que sea mejor que otro. La cosa es que cada uno tengamos claro qué queremos ser y cómo queremos enfocar nuestra librería y así sería, ¿no? Cristina, ¿cómo podemos conseguir, porque me niego a decir, y lo comentábamos antes, me niego a adoptar ese rol victimista en el que a veces también nos sentimos muy cómodos, yo creo que demasiado. ¿Cómo podemos conseguir que los lectores sigan en las librerías? No que vuelvan, porque yo creo que nunca se han ido, el buen lector nunca se ha ido de las librerías, sino que continúen en ellas. ¿Qué podemos hacer? Y digo podemos porque creo que es necesario involucrar a todos los actores que de algún modo algo tenemos que decir en esto. Libreros, editores, escritores, distribuidores, periodistas. ¿Qué podemos hacer? Cuando los lectores entran en Internet y ven los libros en la pantalla, pueden elegirlos y comprarlos, pero nunca será la experiencia igual que ir a una librería. Porque al menos si entras en una librería como la Puerta de Tannhäuser, en mi caso, la gente entra y habla con nosotros. Es la experiencia de estar allí, como decía Seba. Escuchar lo que te están comentando y saber y hablar con ellos y saber lo que quieren, lo que están buscando. Alguien que te llega y te dice, es que no tengo tiempo, hace tiempo que no leo, es que no tengo tiempo. Y comunicarte con esa persona y al final empezar a hablar con ella. Es que a lo mejor por relato, por cuento puedes empezar, o con una novela gráfica, y así poco a poco. Y hay gente que ha empezado otra vez a leer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque lo dejaron un poco aparcado y siguen viniendo a la librería y te preguntan, oye, me encantó esto que me recomendaste, ¿me puedes recomendar otro libro? Hay veces que llegan a la librería libros que tienen la cara de algunos de nuestras lectoras o lectores. Claro. Entonces, cuando llegan les dices, oye, tengo un libro que te tengo reservado porque es que sé que te va a gustar. Entonces, si no te gusta, vamos, te lo cambio y nos vamos por ahí a cenar y te lo pago. Y me dicen, no, o sea, me fío de ti. Y a veces fallamos, pero generalmente ya se acierta porque cada persona tiene pues un carácter, una manera de ser, y eso también tiene que ver con lo que se lee. Entonces eso sí que es verdad que por el día a día se va viendo y la gente lo agradece, y eso yo creo que es una manera de conservar de alguna manera y que la gente entre en las librerías, ¿no? Que se sientan a gusto allí y que digan, no me están despachando, sino que me están recomendando un buen libro, el libro que necesito. Es que yo creo que una de las cosas que tenemos que conseguir es que la experiencia de ocio no sea solamente leer. Es decir, no sea que una vez que te has comprado el libro llegas a casa y lo lees. La experiencia de ocio debe ser la visita a la librería. Es decir, que tú estás en tu casa un sábado y dices, ¿qué hago esta tarde para pasármelo bien? Pues que al mismo nivel que ir al cine, ir a un concierto tal, sea ir a la librería. Porque esa propia visita, ese paseo por los libros, por las novedades, esa charla, todo eso es lo que tenemos que conseguir, que sea tan atractivo para la gente que quiera venir, sin que tengamos que decir, ay, es que somos muy importantes y que... Claro, también eso era a lo que se refería José, ¿no? De que realmente la librería es algo más que un lugar al que vas a buscar, a comprar libros, o al que vas a que te recomienden libros. Lo que me lleva a plantearos una pregunta que también quería haceros, y es, ¿sigue siendo el librero el mejor prescriptor del libro? Elena, ¿en tu caso? Te ha tocado. Sí, porque quiero decir, me interesa tu opinión al respecto, porque en esto hay un eterno debate de cuando un libro sale una crítica de un libro en un suplemento, ¿es más prescriptor el periodista, el crítico, o al final el lector confía definitivamente más en su librero de cabecera, por decirlo de alguna manera? Creo que depende de dónde y de cómo. O sea, creo que que hay distintas circunstancias en las que la influencia a lo mejor de una librería es diferente. Yo creo que en una gran ciudad, en un tipo de librería, la opinión del librero a lo mejor no es tan relevante como una librería de barrio pequeñita, donde efectivamente te conocen, a la que vas habitualmente, y donde efectivamente adquieres una relación
casi de amistad, ¿no? De afecto, no solamente con el librero, sino con el espacio, ¿no? Entonces creo que el poder de prescripción que tiene esa librería o ese librero para esa persona o para ese entorno social es mayor. Yo creo que la crítica lo tiene muy relativo. Muchas veces pensamos, o por lo menos a mí me pasa un poco en mi profesión, a la hora de trabajar con los libros y tal, ¿no? Piensas un poco, tienes que hacer un esfuerzo por pensar, el mundo no es un entorno, una ciudad urbana con determinada formación, es decir, hay mucha más diversidad de formación, de gustos, y hemos de fomentarla mediante lo que publicamos, ¿no? Por eso yo creo que haya una gran diversidad también de tejido de librerías, precisamente por esa capacidad de prescripción es importante. Pepe, en vuestro caso además me interesaría que porque me he quedado ahí con la copla de lo que hicisteis anoche por el Día del Libro. Es una de tantas iniciativas que ponéis en marcha también precisamente para lo que estábamos comentando, para que una librería no sea únicamente el lugar al que se va a pagar por un libro, ¿no? Cuéntame un poco qué hicisteis anoche y si eso forma parte efectivamente de toda una forma de entender el oficio. Sí, bueno, nosotros, o sea, para contarlo de anoche casi tengo que contar cómo empezamos, que empezamos como fanzine. Bueno, empecemos. pero resumiéndolo en cuestión de 3 horas acabamos. Entonces, como siempre hemos apostado por fomentar a los nuevos autores, a los nuevos creadores, las nuevas publicaciones, la vanguardia, etcétera. Es una de las apuestas que siempre hemos tenido. Y a su vez salirse del canal habitual del mercado. Creo que es importante que luego supongo que hablaremos de cómo está formado el sistema y de los libreros, los distribuidores y los editores, con lo cual eso lo dejo para luego. Pero un poco para convertir, como hablábamos, para convertir toda esa pieza que buscábamos ya de los nuevos creadores, empezamos haciendo un festival que llevamos 15 años haciendo en Madrid y en América, y a raíz de hacer el festival llegó un momento en el que también, pues bueno, cuando llevas 15 años de haciendo algo, pues al final traer un artista, que da igual quien sea, pues traer a grandes artistas, que lo hemos hecho, llegó un momento en que, como han hecho muchas veces ya, pues quieres dar un paso más. Y entonces desde hace 2 años estamos intentando producir nuestros propios eventos y creando contenido artístico. El año pasado, no sé si visteis lo del bombardeo de poemas en la Plaza Mayor de Madrid, con el helicóptero que hicimos. Pues ese fue una de las acciones que hacíamos con un colectivo Casa Grande, un colectivo chileno, que consiste en bombardear ciudades que previamente han sido bombardeadas y sustituyen las bombas por poemas. Entonces se lanzaron 100.000 poemas de 100 poetas, 50 españoles y 50 chilenos desde un helicóptero, y bueno, podéis ver el vídeo en internet que está. Y ayer lo que hicimos fue otra acción que se llamaba Corazón de Poeta, dentro de un ciclo que organizamos mensualmente en el Ferran Gómez, de poética contemporánea, que también lo que busca es poner en el escenario a gente que hace cosas completamente diferentes. Que la presentación del libro, por así decirlo, el libro no sea una presentación del libro más tal, sino que siempre hay un espectáculo asociado al autor, ¿no? Que no todos los autores lo pueden ser, o sea que... y la acción, así resumiéndola, que antes les contaba que cuando la cuentas es muy raro y va a parecer muy friki, aunque luego quedó muy bonita, era convertir en arte un trasplante de corazón. Entonces es un trabajo que se hizo en paralelo con el Hospital Clínico de Madrid para conseguir una parte visual y una parte fílmica en la que pues bueno, se cuenta lo que es todo el latido del corazón. También es un poco metafóricamente es la búsqueda de la poesía en el corazón. Es un homenaje también a los cirujanos, al que nos parece que también tiene un trabajo muy artístico, de milímetros, casi de artista, un poco, pintor. Y en ese sentido, pues, esta pieza visual va acompañada de una pieza musical de 2 músicos, Germán Díaz, que es un músico de Lugo, que la base rítmica con la que hace las canciones son unos latidos de cardiopatías, de enfermedades del corazón que se grabaron en los años 30 en discos de pizarra, un cirujano que se llama el doctor Iriarte. Y luego recupera todos instrumentos medievales
como la zanfoña, instrumentos de cajas de música, todos de manivelas, y crean unas sinfonías muy bonitas que también podéis escuchar, que se llama método cardiofónico. Todo eso constituye una pieza que nos parecía pues muy poética y muy representativa para terminar un ciclo de poética contemporánea en el que no hay palabra. O sea, un poco también buscamos siempre darle esa vuelta. Sé que parece muy friki, pero quedó muy bonito. Bueno, pero también es la prueba evidente de que cuantas más cosas se hagan y cuanto más consigas involucrar a la gente, también es mejor te irá, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay que, lo que insistías al principio, diversificar para bueno, involucrar al lector con más cosas más allá de que se acerque a comprar el libro. Bueno, José lo decía, claro. O sea, una librería es un núcleo de gestión cultural. Eso o sea, pues nosotros, nuestra manera de hacerlo es así, es apostando por editar libros, por distribuirlos, por mover a los autores, por crear eventos. O sea, al final es llenarte la mochila, cargártela con muchísimo más trabajo del que nadie te lo está diciendo, ¿no? O sea, nadie te está pidiendo eso. Y muchas veces pierdes dinero, o sea, es un trabajo que haces incluso gratuitamente, ¿no? Porque producir estas cosas, pues no requiere mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, pero es una forma efectivamente que a veces pues no es económico, pero sí es visibilización de tu espacio, de tu trabajo. Antes Pepe ha puesto un poco la carta sobre la mesa y yo la cojo porque sí que es verdad que si tuvierais que explicarle, bueno, si tuvierais que explicarme a mí, básicamente, que tampoco lo conozco del todo, ¿en qué consiste el sistema de una librería? ¿Cómo funciona en qué punto está el distribuidor? ¿En qué punto está el editor? ¿En qué punto está el librero? Es decir, todo eso que tiene que pasar previamente para que el libro llegue finalmente al lector, ¿cómo lo haríais? ¿Quién se anima? No, yo no lo voy a explicar, solo te voy a advertir de que yo me hice esa misma pregunta hace poco y acabé escribiendo un artículo de 30 páginas. Bueno, esperemos que no nos dé para tanto, pero llegaste a una buena conclusión. Bueno, más o menos clara, creo que conseguí entender un sistema que a mí me llamaba mucho la atención, que siendo escritor supiese tan poco del mundo del libro. Eso me llamó la atención hace años en una presentación. Es muy curioso. Que de pronto se levantó alguien y me dijo, yo soy impresor. Y dije, anda, es la primera vez que veo un impresor en mi vida. ¿Qué y trato llevo con un 20 años publicando. Claro. Pues con el mundo del libro, de los libreros, me pasaba lo mismo. Digo, no entiendo nada. Llevo 25 años publicando y no entiendo nada. Pues voy a intentar entenderlo. Y me puse a preguntar a libreros, a editores, a distribuidores, y conseguí eso, más o menos entender, pero que lo explique otro. A ver, ¿quién se atreve a hacer el ejercicio didáctico? Yo creo que empieza tú, Eva. No, como decía Eva. Pepe, de aquí a 3 horas igual tenemos un breve resumen de la situación. Mira, la teoría sería que un librero, para conseguir un libro, lo pide a un distribuidor, este distribuidor se lo sirve y el librero se lo puede servir a su cliente. Vale, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Vale? La realidad es que nosotros, después de 14 años abiertos, teníamos más de 700 distribuidores dados de alta. Es decir, más de 700 empresas que en algún momento de esos 14 años nos habían servido un libro. ¿Vale? Es verdad que muchos de ellos eran pues un pequeño ayuntamiento que te tenía que mandar un libro y entonces se lo das de alta y ya se queda ahí y no le vuelves a pedir nada. Pero de esos 700 y pico, pues habría 100 y pico de los que más o menos solíamos trabajar. Con lo cual, imagínate un negocio que tiene todos esos distribuidores. Pero es que además es un negocio, y yo creo que sí que es un negocio, a pesar de que nos da mucho apuro vernos en esos términos, pero una librería es un negocio. Que de algo hay que vivir, ¿no? Claro, se supone que nos gustaría vivir de esto. Por eso. Es un negocio en el que cada día entran muchas referencias nuevas. Es decir, nosotros éramos una librería de 100 metros cuadrados, y el año pasado, con la aplicación informática, sacamos la estadística y cada día del año entraron 14 títulos nuevos en la librería. ¿A diario? A diario, cada día, O sea, contando domingos, festivos, navidades, verano, 14 títulos nuevos. La gestión de esto es muy complicado. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes que tener, por un lado, esas novedades que van saliendo todos los meses y que tienes que tener, porque no puedes dejar de tener novedades para que tus clientes entren, pero también tienes que tener un fondo, si quieres, depende de la voluntad y la vocación de librería que tengas. Nosotros éramos una librería de fondo y queríamos tener un buen fondo y además muy cuidado y bien mantenido, con lo cual tienes, por un lado, las novedades y por otro lado, ese fondo. Y a la vez, una parte tan importante como todo eso es gestionar los pedidos de los clientes, porque están entrando 14 títulos nuevos todos los días, pero el cliente que entra por la puerta quiere un título que no es ni de esos 14 nuevos que han entrado, ni de los 20.000 que tienes de fondo en la estantería. Quiere otra cosa diferente, con lo cual tienes que ser capaz de gestionar eso, buscar quién lo distribuye, pedirlo y hacer todo ese
trámite. Y es verdad que ahora tenemos herramientas informáticas que nos Te facilitan facilitan. mucho, pero aun con todo es un tiempo que invertimos todos los días en buscar libros, que además ya un poco haciendo el chiste, dice, pero si tengo 20.000 libros aquí, ¿por qué me tienen que pedir todo el rato los que no tengo? O sea, es que ¿cómo puede ser? Pues sí, te piden esos, ¿no? ¿Y el fondo? ¿Por qué hay tanto temor o no temor o tanta polémica con esa palabra, con la palabra fondo? En nuestro caso, por ejemplo, estamos centrándonos desde hace ya tiempo en fondo librería. O sea, es algo que lo tenemos muy claro. No dejamos de seleccionar las novedades porque es fundamental y pero siempre es lo que nosotros queremos tener en la librería. Pero el fondo es al final el alma de la librería, el reflejo de lo que tú lees, de lo que tú quieres tener. Es como la biblioteca de tu casa, estás allí todo el día, ¿no? Y el fondo es algo que además los buenos lectores lo valoran. A veces es un riesgo porque puedes tener libros en fondo que no se vendan rápidamente, pero al final todo se vende. Eso también es algo que... Al final todo se vende. Yo creo que al final todo se vende. Siempre hay libros que llevan con nosotros un tiempo y que ya les hemos cogido cariño y de repente un día ya no están en la estantería y dices, ostras, se ha vendido. Entonces al final, si lo elegimos nosotros en algún momento, fue porque a nosotros nos ha gustado o porque nosotros quisimos tenerlo, lo hemos leído. Entonces está elegido para que alguien al final se lo lleve. Me encanta la frase, al final todo se vende. Al final todo se Me la voy vende, a es que poner en yo una también. camiseta, me chifla. Además es como súper positiva, ¿no? O sea que al final es lo que queremos sacar de aquí, alejarnos de huir del victimismo y ir un poco hacia, al final todo se vende, porque al final todo se lee y al final además Siempre he hay elegido, muchos o sea, lectores. Lo que ha elegido cada persona. O sea, yo... Al final se vende lo que nosotros hemos querido tener. No me gustaría vender lo que no quiero tener en la librería. Bueno, entonces al final eso, si yo un día aposté por ello y veo que no se acaba, y me ha encantado y tal, eso se vende más rápido. Pero si hay una cosa así especial, llegará un día en el que alguien lo cogerá. Pero he de deciros que esto que dice Cristina va un poco en contra del negocio y de hecho muchos distribuidores y muchos editores cuando entraban en la librería y les decíamos esto, nos decían, pero ¿por qué tienes aquí esto que no has vendido en 5 años? Pero devuélvelo, si es que no puede ser. Claro, o sea, ya, pero es que me gusta. Es como el equilibrio, bueno, eso es como todo, ¿no? Como en la vida, lo ideal es alcanzar un equilibrio y alejarse de los extremos. Entonces, en este caso, en este negocio, y yo insisto en utilizar la palabra porque me parece que eso no tiene nada de malo utilizarla, lo ideal es alcanzar ese equilibrio entre el fondo y la novedad. Pero ¿cómo se consigue ese equilibrio? Para un editor literario, la buena salud en librerías del fondo es fundamental. Si no, el fondo se muere. O sea, hay contratos que pierdes si no tienen una venta mínima. O sea, no puedes mantenerlo todo vivo. Si no se mueve, se muere. Y a la vez... son precisamente las librerías las que mediante clubs de lectura, mediante dinamizaciones, mediante actos que no necesariamente pasan por la presencia del autor, iba a decir muerto, que son ellos los que están moviendo obra de un autor que no está presente, que no puede viajar, o que es de hace 10 años, o que es de hace 40 años, pero no solamente teniéndolo, como decís, de una manera pasiva, sino yo a menudo voy a clubs de lectura por Cataluña o en otros sitios donde me invitan y a lo mejor es para hacer sobre pues Carson McCullers o sobre otros libros que no tienen la presencia del autor. Sin eso, para un editor literario, esos libros los perderíamos en nuestra lengua hasta que otro editor los recupere. Ahora sí que estaréis de acuerdo conmigo en que en lo que mencionaba Eva de 14 títulos diarios de entrada, es decir, es una cifra muy muy alta, lo que me lleva a preguntaros, que era otra cosa que también quería sacar esta tarde en el debate, chupito, ¿se publica demasiado en España? Es que es una de esas cosas que se discuten desde hace tantos años y se sigue publicando, si no lo mismo, más, ¿no? Pero el demasiado... ¿Qué significa demasiado en relación al número de lectores que hay y al número de libros que compran esos lectores? Aparte del problema de gestión de los libreros. Probablemente sí,
pero es como cuando a mí me dicen se publica demasiado y yo digo sí, pero no voy a ser yo el que deje de escribir, ¿no? Claro. Pues a los editores les pasa lo mismo. Se leería más si dejáramos de publicar. Efectivamente, dejen de publicar a los otros y lean a Ovejero, pero eso no funciona así. Y también es verdad que eso me lo decía mi editor, que también se publica cada vez más, porque no son solo las grandes, es que cada vez hay más pequeñas editoriales. Hay un montón, y cada día yo descubro una que no conocía, entonces, bueno, pues sí, publican, ¿qué le vamos a hacer? Y está muy bien que publiquen. La cuestión es cómo resolvemos esa especie de desacuerdo entre oferta y demanda y en las posibilidades de los libreros de gestionar todo eso. Que, por cierto, lo que decías de las 700 distribuidoras, eso es una anomalía. En Alemania, en Francia, hay 15 o 20. Eso es una cosa, no sé si solo española, pero desde luego que se da ya aquí estamos aprovechando y que no se da para en otros meternos países. con el distribuidor que no está aquí esta tarde. Claro. No, yo en mis artículos los consulté también, los introduje en la historia. Pepe, Nosotros- querías apuntar algo. Sí, nosotros como editorial, nosotros estamos especializados en poesía, Sí. tanto como editorial como la parte de nuevo que tenemos en la librería. Entonces recibimos muchísimo correo electrónico diario, pues puede estar en los 14 también, de gente que quiere publicar un libro, porque la poesía tiene ese punto adolescente, de gente que quiere publicar. Entonces yo, pues ya, pues, cuando vienen a la librería, la primera pregunta que les hago, digo, a ver, primero de todo, piensa, ¿qué objetivo quieres con la edición de tu libro? Porque la mayoría de los autores, estos lo que quieren es decir, no, ¿a qué editorial voy para que me edite? ¿No? Eso olvídate. Las editoriales ya no cogen manuscritos, están sobresaturadas, no hay tiempo suficiente y el tuyo no lo van a leer. Hay vías como los concursos, hay vías como no sé qué, y yo, bueno, somos para este tipo de autores, incluso la autoedición la defendemos. Entonces yo creo que, primero de todo, la gente tiene que saber para qué edita un libro. O sea, yo siempre les digo, si tú entras a esta librería que hay 13.000 libros, ¿por qué el cliente va a coger tu libro? O sea, ¿en base a qué? O sea, tienes que darle algo diferente, o llamarle la atención, o convierte un libro en botella, y seguramente, pues, ostras, ¿cómo puede ser que esto sea un libro? Esto se hace y se vende, ¿no? Entonces yo creo que hay una sobreproducción editorial exagerada. Yo puedo hablar del mundo de la poesía, no puedo hablar del mundo de la narrativa porque lo desconozco, ni del ensayo, ni mucho menos la historia, ni lo didáctico. Pero del mundo de la poesía hay mucho que se edita y poco que se vende. También estamos hablando de que son tiradas muchas veces ridículas, ¿vale? Estamos hablando de tiradas de 200 ejemplares, 100 o incluso, ¿sabes? Entonces, a veces el número de que se edita mucho, pues también hay que ver cuánto se edita de cada libro. Y bueno, esto era lo que quería apuntar en cuanto a la pregunta que has hecho de eso. Y luego también estaba pensando ahora, cuando hablabais de cómo no sé qué momento estaba pensando esto, pero era un poco que al final estaba pensando, el editor es el que invierte un dinero para sacar un libro. El librero también invierte un dinero para sacar un libro, y sin embargo hay dos figuras: el impresor, que es una fábrica, que no tiene nada literario, que gana un dinero neto, sin ninguna complicación, seguro, y el distribuidor, que tampoco no tiene ningún elemento literario. Luego está el autor, que ya ni lo menciono porque depende de todos estos factores que gane algo, ¿no? Pero que al final esto, y ahí entra un poco lo que has dicho, el sistema, ¿no? Que es un poco un sistema un poco perverso. Claro. Que muchas veces también pasa, es un símil con la gestión cultural, que al final cuando tú organizas un evento lo que más gana es la empresa de Halcón Viajes, los hoteles y la producción de tal, el resto nada, ¿no? Pues un poco pasa en el mundo literario eso, ¿no? Que al final el que asegura el dinero, el que tiene un negocio, es la parte que menos literaria es, ¿no? Cristina, ¿y cómo se puede compensar ese desajuste al que hacía referencia José entre la oferta y la demanda? Pues a ver, en un principio, yo antes que estabais hablando de cifras, nosotros tenemos dados de alta más de 1.200 editoriales. Entonces eso, 1.200 editoriales. Sí, más, claro. Entonces, a lo mejor en la librería al menos tenemos un ejemplar de 800 editoriales, por lo menos. Una barbaridad. Es una locura. ¿Vale? Porque claro, algunas son súper chiquititas, o sea, y tienen, pues, lo que tú comentabas, Pepe, 100 ejemplares, claro. Además lo ponen en algunas ocasiones, claro, y además algunos no reeditan. Te dicen, yo tengo esto, te lo doy y ya no voy a hacer más.
¿vale? Entonces, claro, a veces es como un poco locura. Entonces, si tú, por ejemplo, le ofreces a un lector un tipo de libro y esa es la oferta que tú le ofreces, aunque ellos estén demandando otras cosas, pues bueno, de alguna manera le puedes ir sugiriendo, porque no da tiempo a leerse todo en la vida, por desgracia, tendríamos que tener muchas vidas para leer muchos libros. Entonces, nuestra humilde opinión es ir diciéndole, pues bueno, léete esto, si te ha gustado esta autora, pues o estoy saturado, ya no quiero leer más en un tiempo de esta temática, pues te vas a otra. Entonces, un poco escuchar a la gente que entra en la librería, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, como no podemos tener todo, y además ellos tienen que entender que a veces no lo tenemos porque no queremos, entonces eso es porque nosotros apostamos por algunos libros, siempre es, nosotros por ejemplo, al menos en Plasencia si nosotros no lo tenemos, lo puede tener otra librería, ve a otra librería, no pasa nada, porque esa gente luego va a venir a comprarnos otras cosas. O sea, que a nosotros eso no... O sea, que se muevan, que vayan a las librerías, que eso es muy importante, que la gente que vengáis a las librerías, que nos visitéis y para que estemos vivos. Entonces es eso, un poco... Es jugar un poco con eso. ¿Cómo es el lector tipo en España? Desde vuestra perspectiva de autor, libreros, editor, ¿cómo es el lector en España? Paso palabra. Retrato robot. No lo sé, francamente. No sabría, no puedo imaginarme un lector tipo. No sé en qué consiste y desde luego yo no puedo pensar en un lector tipo cuando escribo. Me limitaría de tal manera y además me equivocaría. Y además, ¿quién es el lector tipo? ¿Es este que conozco o este otro que tiene otro gusto? No tengo ni idea y es algo en lo que procuro no pensar. ¿Y vosotros como libreros, qué idea tenéis del lector? La estadística dice que el lector tipo es una mujer, yo creo que mayor de 40, con estudios universitarios, urbana y con profesión liberal. Esto es lo que dice la estadística. En nuestro caso no se ajustaba demasiado. O sea, nosotros teníamos muchos más clientes hombres que mujeres, por ejemplo, y el nivel de lectura de hombres y mujeres era el mismo. Es decir, no es que unos buscaran un tipo de literatura y otras otro. O sea, leían los mismos libros y el mismo tipo de literatura. Yo no sé si hay un retrato... si podemos hacer un retrato robot de un lector. Yo creo que hay tantos lectores casi como libros. Por suerte, hay mucho gusto. Fíjate que la estadística dice que es urbano y sin embargo en los pueblos ahora mismo están haciendo un montón de clubs de lectura y se están dinamizando muchísimo a través de instituciones sobre todo. Y vamos, yo no creo que en las ciudades se lea más, por ejemplo. No creo que se pueda definir tan fácil, que podamos poner en una casilla las características. ¿No? Pero sí desterraríais ese arquetipo de en España no se lee. En España se lee. ¿Estáis de acuerdo? ¿O? En España se lee mucho, pero si lo comparas con otros países se te cae el alma a los pies. También tienes otros países donde puedes comparar. Siempre hay algo peor. Siempre hay algo peor. Pero efectivamente somos un país históricamente con una tradición lectora buena, pero a 100.000 años luz de Francia o de Holanda o de otros. Es probable que me equivoque, porque no recuerdo exactamente bien la cifra, pero creo que el último barómetro de lectura hablaba de un 38% de españoles que no lee un libro, ni siquiera un libro al año, con lo cual... Pero en los últimos 7 años había aumentado un 1% anual el porcentaje de lectores frecuentes. Que eso también, cuando decimos cada vez se lee menos y nos ponemos apocalípticos, hay que tener en cuenta que no es verdad, que cada vez se lee más, a pesar de la impresión que podamos tener. Otra cosa es que esos lectores se concentren en solo unos pocos títulos. Hay una serie de problemas y si me permitís que cite otra estadística que me parece muy interesante, que tiene que ver con lo que tú decías de que se lee más en otros países. Yo siempre he pensado que los alemanes leían mucho más que nosotros y parece que no es verdad. Compran mucho más que nosotros, pero no leen más. Claro, porque ahí está otra equivocación. Equiparar
la compra Pues, con la lectura. Entonces, el gasto que hacen en libros es mayor, pero el número de horas que dedican a la semana a leer es menor que el de los españoles. Bien, ya tenemos otro Pues, titular de la tarde. Ahora cada vez menos, además, porque su mercado está sufriendo ahora lo que el nuestro sufrió hace Pues- unos años, con lo cual ahora ni leerán Pues ni ahora comprarán. leerán ni comprarán, eso ya sí que es tremendo. Pero me intento pensar qué harán con los libros. ¿Será porque tienen todavía un prestigio y los regalan y luego la gente no los lee? Sin embargo, no sé explicar por qué. Quizá también puede ser porque en España hay una muy buena red de bibliotecas públicas y la gente igual no compra tanto, pero va a la biblioteca y lee, no le hace Sí, falta claro. comprar para leer. Podría ser. Sí, es cierto que esas bibliotecas, igual que todo el sector, pero esas bibliotecas han sufrido una merma importante de apoyo público en los últimos años y eso sí que se ha resentido, ¿no? Muchísimo. Bueno, es que además yo creo que enlaza un poco con la pregunta que lanzabas de qué hacemos para Yo creo que es fundamental tener unas buenas políticas públicas para fomentar la lectura, pero que no se reduzcan Ahí solo las aquí en el políticas, colegio. Eva, ya estás. Estamos. Ahí Perdón, las debate, no. políticas. No, de verdad. No se puede limitar solo a que en el colegio les digamos que es muy importante y les hagamos leer libros y que hagan fichas y no sé qué. O sea, yo creo que una diferencia muy importante de España con Francia, por ejemplo, que estabais diciendo, es la importancia que se concede en Francia a cualquier negocio cultural. A la cultura. Se le cuida como si fuera un bien a conservar, como si fuera una joya. Entonces, si un niño crece pensando en que un negocio, una librería es una joya y los libros son una joya, va a querer leer, vamos, de una forma mucho más fácil que si aquí o sea, les obligas a leer un libro para que aprueben el examen de la evaluación. Entonces, yo creo que quizá habría que empezar por ahí y luego ya llegaremos a comprar tanto como en Alemania o que... ¿Echáis en falta ese apoyo? Porque me resistía a plantear esta pregunta por no seguir hablando del mismo tema que nos ocupa y que nos preocupa durante esta semana y que terminará el domingo. Pero ¿echáis en falta el apoyo o como a nivel cultural, echáis en falta el apoyo de la política? ¿Echáis en falta que los políticos se preocupen precisamente del libro, que yo creo que es el sector cultural que más aporta, si no me equivoco, al Producto Interior Bruto en España? El ejemplo más inmediato es que en la campaña electoral, pues creo que ninguno de los 4 principales candidatos ha mencionado la cultura, creo que para nada o en ningún caso. Creo que únicamente Pedro Sánchez habló del Estatuto del Creador en una ocasión y poco más, lo mencionó de pasada. Esto es preocupante. ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Y tenéis algo que Sí, parece reclamar? que es un tema con el que no se ganan elecciones, es un poco como el medio ambiente, que todo el mundo pasa de puntillas por encima porque tienen claro que una elección no se gana con eso. Y sin embargo, bueno, pues es fundamental el apoyo de la política y además a veces de una manera que es, yo diría, relativamente sencilla. Ya sé que luego los problemas están en los detalles, pero por ejemplo cosas que se han hecho en los últimos años que perjudican enormemente a las librerías, como los sistemas de compras públicas y a los que, quiero decir, para bibliotecas, por ejemplo, para instituciones, hablábamos antes a los de que la la merma de las mayoría de ayudas. las pequeñas y medianas librerías no pueden acceder. Se han hecho los sistemas de tal manera que ellas no pueden acceder. Que con los libros de texto pasa lo mismo. Ya la mayoría de las pequeñas y medianas librerías no pueden vender libros de textos porque se ha creado un sistema que se lo imposibilita y que incluso hace que la gente ya ni siquiera tenga que ir a la librería a comprar los libros de texto. Y dices, bueno, si le quitas incluso ese momento, estás como alejando, ¿no?, de la librería al posible comprador, al posible lector. Entonces yo creo que se pueden hacer muchas cosas y que no son tan complicadas, pero que falta ese interés, ese empujón, ese comprender además lo importante que es la cultura, la literatura en parte, o sea, como una parte de ella, El 4% no ya solo del para PIB. la salud mental del país, también para la salud económica. Es el 4% del PIB, Claro, eso es. el libro, o sea que no es peccata minuta, ¿no? Pero es curioso también que muchas veces desde esos mismos poderes públicos que permanecen callados, se pida una implicación del mundo cultural, se pida que se hable, se pida que se opine, se pida que se arrime el hombro, pero luego no hay esa reciprocidad por su parte. Es decir, no es un
quid pro quo, ¿no? Es decir, siempre se pregunta el escritor qué tiene que decir, el editor qué tiene que decir. Bueno, y de vosotros qué obtenemos nosotros, ¿no? Porque ni siquiera os acordáis ya no os acordáis de la cultura ni cuando truena. O sea, no es algo realmente preocupante, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que sí, no sé si tenemos los políticos que nos merecemos, pero a nivel cultural es bastante triste. Voy a entonar el mea culpa, que es algo que os decía antes en la conversación que teníamos previa, y es, bueno, yo soy periodista y sí que me gustaría que me dijerais, que me trasladarais cuál es la visión que vosotros tenéis como libreros, como editores, como escritores, de la implicación que tenemos los medios en este sector. Es decir, ¿qué echáis en falta de nosotros, que nos recrimináis, ya que tenéis qué mejor ocasión, y qué consideráis que hacemos incluso bien? ¿Quién se anima? Cristina, venga, empieza. Bueno, yo, por ejemplo, nosotros en el caso en particular en Plasencia, en Extremadura, es verdad que nosotros cuando, por ejemplo, hacemos las presentaciones o vienen los escritores a la librería, siempre enviamos notas de prensa a los medios y les invitamos a que vengan a la librería, en fin. Entonces, bueno, después de 7 años, al principio era muy complicado. Ahora ya es verdad que sí que se nos hace más caso, ya se pone la nota de prensa en los medios. Tenemos por ejemplo, nosotros un pequeño programa todos los jueves en Canal Extremadura Radio en el que hablamos un cuarto de hora de libros. Entonces eso permite que, bueno, si vienen, por ejemplo, escritoras o ilustradores o lo que sea, ellos también pueden hablar con nosotros. Entonces eso llega a toda Extremadura. Y sabemos, ya nos lo van comentando, que la gente lo escucha. Nosotros decíamos, ¿quién va a escucharnos, no? Pero yo qué sé. Y sí, o sea, poco a poco, y eso es una cosa que ha surgido, pues de Canal Extremadura nos llamaron, entonces, bueno, pero que hay veces que querríamos que se nos escuchase, o por ejemplo, tenemos algún problema, por decirlo de alguna manera, pues que se haga público. ¿Y cómo se puede hacer público? Pues están las redes sociales, pero también el apoyo de los periodistas, de los medios. A veces sí que se hacen eco, pero no porque la librería se nos inunde, por ejemplo, sino por cosas positivas, claro, porque esas cosas suelen ser, pues no sé, como noticia a lo mejor, ¿no? Que sí, pero cosas que sean para nosotros importantes, por ejemplo, ayer, que fue el Día del Libro, que antes ya os lo he entregado, hemos publicado nuestro primer libro, lo hemos coeditado con nuestros compañeros de la Conspiración de la Pólvora, que son las librerías de Letras Corsarias en Salamanca e Intempestivos en Segovia. Luego nosotros la Puerta de Tannhäuser en Plasencia, y luego además con la Moderna Editora, que es de Plasencia, Delirio, que es de Salamanca, y La Uña Rota en Segovia. Entre todos hemos hecho un libro maravilloso que ha cedido el texto Marta Sanz, y tenemos las ilustraciones de Alfonso Zapico, que se llama Razones para no leer. Entonces este libro lo que ahora estamos haciendo es que se lo estamos enviando a todos los medios, y sería una ilusión, una pasada que se pudiera escuchar o leer. Digo escuchar porque hay un pequeño vídeo que creo que vamos a poder ver. Sí, y que además dura 1 minuto y que es muy ilustrativo, porque precisamente esas razones para no leer son las que pueden picar al lector, a la lectora, a que lean. Entonces eso, por ejemplo, yo aquí hago un llamamiento a que este vídeo y este afán, ¿no? por querer que todo el mundo tenga su parcelita de lectura llegue a todos. O sea, que en ese sentido, aquí sí que con los medios sí que sería que os pringaréis todos. Hombre, yo reprochar a prensa no tengo nada. O sea, yo creo que no es lo mismo, por ejemplo, una librería en Plasencia que en Madrid, que hay 80. Entonces yo entiendo que la prensa no vas a hacer una reseña o vas a anunciar todos los eventos que van a suceder cada día, ¿no? Para eso están las redes sociales, que creo que es un poco el canal quizá alternativo, ¿no? Alternativo, más directo, que lo puedes personalizar. Yo creo que también, no sé si os está haciendo daño, por así decirlo. Tampoco creo que sea así. Por eso. Pero vamos, yo creo que eso ayuda más. Por eso, yo creo que al final los libreros o editores, todos estamos optando por esa vía que es como muy directa.
está claro que no es lo mismo tampoco Seix Barral que Rebato. Entonces Seix Barral tiene un departamento de comunicación maravilloso, que podrá distribuir los libros y contactar directamente con vosotros, y nosotros pues nos cuesta más sacar un libro. El otro día nos hiciste una reseña, pero me refiero, pero sé que es mucho más difícil para una editorial pequeña que una editorial grande que acceda a ciertos canales de prensa más habituales. Pero eso tampoco es un... no es, ¿sabes? No es un drama. Sí, no, me refiero a que es una cosa que es natural. Me refiero a que el que tiene más poder pues tiene más acceso que el que tiene menos. Eso es así, no hay más. Entonces, bueno, no tengo ningún reproche. Yo creo que cada caso es cada caso, y que cada uno hace lo que puede. Y bueno, nada más. No sé. Elena, ¿tú cómo ves la relación entre...? Bueno, yo desde nuestro campo o desde las editoriales con las que yo trabajo, la relación con los medios es frecuente, es habitual y es buena en el sentido de que es una... permanentemente hay situaciones en las que hoy por ti, mañana por mí, hoy se pierde, mañana se gana, a veces no estás de acuerdo con determinadas cosas, otras veces sí, pero yo creo que en general creo que formamos o entendemos que formamos parte del mismo ecosistema y nos ayudamos y construimos mutuamente, ¿no? Creo que los medios han sabido en gran medida evolucionar y cambiar a medida que los tiempos han estado muy jodidos para ellos, especialmente en los últimos años, de una forma muy buena y de una forma que en otros países a lo mejor se han visto mucho más tocados. Por ejemplo, hay lugares donde los diarios ya prácticamente no tienen sección de cultura o la tienen únicamente online, y creo que nosotros seguimos teniendo un tejido muy bueno en los medios. Desde mi punto de vista la relación es muy buena. Sí he visto que en los últimos años, por ejemplo, a nivel de reseñas, ¿no? Un poco por contradecirte un poquito, es verdad que lógicamente con la aparición de muchísimas más editoriales, los medios, la presencia en medios se ha equilibrado un poquito más. O sea, hay veces que nosotros ahora es como, ¡cago en la mar! Un libro de Arrebato, ¡joder! Pero sí, y es lógico y es normal y es muy bueno que así suceda. ¿Y vosotros cómo lo veis? Bueno, yo sí tengo reproches a la prensa, tengo bastantes y... Este es el momento. Este es el momento, voy a aprovechar tener el micrófono. No, reproches que tienen que ver con la pérdida de peso de la cultura y en particular de la literatura en la prensa y en los medios de comunicación. Lo que lleva esos recortes, bueno, aparte de que hay mucho menos espacio del que había antes para hablar de libros, llevan también esos recortes a que los periodistas trabajen en unas condiciones absolutamente inaceptables, a veces, que cada vez les paguen menos por hacer una reseña, que por hacer una entrevista también les paguen cada vez menos, o que la hagan y luego no sepan si se la van a publicar o no, etcétera, etcétera. Es decir, creo que se ha precarizado el sector, bueno, la prensa en general, pero en cultura y en la literatura más aún, de una manera tremenda. Lo que puedes decir, bueno, es un negocio, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas funcionan así, pero es que eso se da también en el sector público, en los medios públicos, que es a los que más responsabilizo de no apostar más por la cultura, por la literatura y darse cuenta de que, bueno, de que a lo mejor no es algo que venda tanto como otras cosas, no vamos a dar ejemplos, sí vamos a darlo, como el fútbol. No vende tanto, no genera tanto movimiento de dinero, pero como decía antes, importante para la salud de un país y yo creo que ahí deberían implicarse mucho más de lo que hacen. Es decir, no tengo nada que reprochar a los periodistas, al contrario, pero sí al sistema al que estamos llegando y cómo entra la cultura dentro de ese sistema. No te voy a llevar la contraria.
Estaba seguro de ello. Eva, ¿y tú? Bueno, yo, como decían un poco Cristina y Pepe, yo creo que tenemos que distinguir entre la prensa local y la prensa nacional, por lo menos en sitios quizá fuera de Madrid o de Barcelona, ¿no? En un sitio como Zaragoza es muy importante, si dinamizas la vida cultural de la ciudad y estás haciendo cosas todo el rato, pues que la prensa local te haga caso y te apoye de alguna manera. Y yo he de decir que en Zaragoza en eso tenemos mucha suerte porque tenemos medios que nos apoyan mucho, ¿no? Por otro lado, están los medios nacionales, los suplementos literarios, que yo creo que se han quedado, por lo menos en la experiencia que hemos tenido en la librería, que se han quedado un poco como alejados de la gente, ¿no? Que antes, cuando abrimos, era más fácil que un sábado por la mañana entrase alguien con el recorte del periódico No me digas que ya no llegan. Cada Ay, vez menos. cada vez menos, cada vez menos. Me estáis hundiendo, ¿eh? Hemos visto que es mucho más efectivo que alguien recomiende un libro en un ámbito que no tiene nada que ver con los libros. Como por ejemplo... Una tertulia en la radio sobre la dieta que está Fútbol. haciendo no sé quién, o sobre fútbol. Si hay alguien que dice, por cierto, ayer leí tal cosa o qué bueno está el libro, de repente empezaba a entrar gente en la librería. Oye, Me voy a ¿qué echar está a el llorar, libro? Eva. Bueno, yo creo que es un poco lo que venimos hablando todo el rato, ¿no? Es como hacer que los libros vuelvan a recuperar esa parte, o sea, esa importancia que tenían antes quizá más y que ahora se ha ido diluyendo un poco, y en los medios yo creo que se ha visto claro. Yo creo que sois muy necesarios. O sea, Perdón, Eva, yo creo que lo uno no quita para lo otro. O sea, yo me alegro mucho de que un señor esté hablando de fútbol o de lo que sea y que efectivamente Claro. haga una mención a un libro en un momento dado. Es decir, yo me alegro mucho, y por tomarlo como metáfora, ¿vale? De que los libros sí que hayan entrado a formar parte ¿cómo decir? De la conversación de la gente. Por ejemplo, a la editorial llama el club de fútbol de no sé qué para pedirnos a un escritor para que haga algo. Antes este tipo de cosas no pasaban, ¿no? Es decir, otros sectores que no tienen que ver con la cultura ahora quieren que nuestros escritores o nuestros libros o nuestro tal estén. Es una noticia buena y es una noticia mala, es decir, la vives como con el corazón partido. Por una parte, el libro está en otros lugares y está generando conversación y forma parte de la fachada, si quieres, y por otra parte también lo vives con otra parte de ti que dices un poco una vulgarización de tus contenidos, ¿no? Pero yo creo que eso no quita para que tenga que haber, como decía José, un ámbito cultural de extrema calidad, aunque luego a la librería acuda un señor porque lo ha oído en un programa de cocina. O sea, Claro, el problema es que un comentario en ese programa, digamos, usurpe, por decirlo de alguna efectivamente, manera, el papel que le efectivamente. corresponde a un periodista cultural, literario, etcétera, etcétera, que eso creo que es lo que nos estamos temiendo todos. Sí, porque con que lo que, esté pasando. con lo que tampoco estoy de acuerdo es que para que la gente siga llevando el suplemento cultural a la librería, ese suplemento cultural tenga que tener las recetas de cocina del programa de en no sé qué. absoluto. A eso digo, Claro, por eso digo que, claro. En absoluto. la pervivencia de ambas cosas es... No, yo no pretendía decir que una cosa sustituyera a la No, otra. no, por Y eso además, sí. a mí me parece estupendo. O sea, yo no lo veo ni como una vulgarización ni nada. En cuantas más conversaciones hay Claro, mucho mejor. Sí, además es que lo que tenemos es que conseguir que el libro, lo que decía Elena, forme parte de la conversación habitual del día a día, ¿no? Incluso hasta de los políticos. Entonces, bueno, por ir terminando un poco, sí que me gustaría, antes de dar paso al público para que os haga alguna pregunta, si tiene alguna pregunta que haceros o algún comentario que compartir con vosotros, yo sí que os voy a pedir una cosa, y es como estamos en la semana de San Jordi, del Día del Libro, del Premio Cervantes, el viernes se celebra también la Noche de los Libros aquí en Madrid, y hemos venido a hablar de librerías y por tanto de libros, sí que me gustaría que cada uno de vosotros nos recomendarais un libro para despedir esta charla y bueno, y luego que el público os diga lo que, bueno, os traslade las cuestiones que considere. Empezamos por ti, Cristina. Vale. Esto es Pero complicado, tenemos que ver tu vídeo, ¿eh? Ay, sí, claro. Sí, Para sí. despedir, Claro. vemos tu libro, Vale. tu vídeo. A ver, es complicado. Vale, a ver, La escapada de Gonzalo Hidalgo Bayal, que lo han publicado en Tusquets. Gonzalo Hidalgo Bayal es de Extremadura, es un escritor de culto. Lleva 30 años escribiendo, él es profesor de literatura, ya está jubilado.
Y yo le descubrí hace unos años, sin saber que había sido profesor de Álvaro, mi pareja y placentino, que por eso estoy yo allí, por eso somos libreros allí. Oye, que Plasencia es una ciudad maravillosa. Sí, lo es, sí. Y cuando leí Campo de Amapolas Blancas de Gonzalo Hidalgo, claro, que es una maravilla, a partir de ella nos hemos leído todo. Además, Gonzalo ahora ya está jubilado y es un placer poder tenerle todas las mañanas. Va media horita a la librería, das una vuelta. Qué lujo, ¿no? Sí, Qué sí, la verdad es que sí. Además le gusta dar conversación y que estemos dependientes y que estemos con él. Y os recomiendo que le descubráis. El último libro que ha sacado es La Escapada, que es un poco el recuerdo de sus años de universitario aquí en Madrid. Sí. Pero también son muy recomendables Nemo, Sed de Sal, Espíritu Áspero, son todos libros excepcionales y yo recomiendo a este autor. Bueno, Pepe, tu turno. Yo voy a barrer para casa. Iba a decir que no podíais hacer eso, pero ya te me has adelantado. Bueno, es que este año hemos descubierto a un autor que nunca había sido traducido al castellano, que es Ernst Jandl, que es difícil de pronunciar, que era un poeta austriaco, que bueno, pues hizo lo que trabajamos nosotros, pero hace 40 años. Y entonces fue un descubrimiento, y lo descubrió Sandra Santana, que es de Zaragoza, traductora y poeta. Y entonces llevaba 2 años buscando editorial y no lo conseguía, entonces me nos lo propuso y al final pues nosotros llevamos 1 año trabajando en ello y lo hemos sacado ahora. Y de hecho el viernes en la noche de los libros pues vienen varios poetas a hacer un tributo, ¿no? Porque es una figura que estuvo muy vinculada a la generación beat. Hay vídeos que podéis ver por internet en cosas que ya no existen también, que son muy curiosas, ¿no? Que era el Royal Hall, Ajá, llenísimo de gente, bueno, aparte de todo el mundo fumando, obviamente, cosas que ahora mismo serían impensables, ¿no? Y un recital de la gente aplaudiendo y gritando y vitoreando como si fueran estrellas del rock, ¿no? Y estamos hablando de hace 50 años, que es una cosa que se ha perdido completamente, ¿no? Entonces descubrí a este señor, el libro se llama Si no puede hacer nada por su cabeza, al menos arréglese la gorra. Tenía mucho humor, tenía mucho juego de visual, de vanguardia, sonoro. Y era un señor que cuando lo ves además va vestido así como con corbata, que es lo último que te imaginarías ese día que hacía esas locuras, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros haber descubierto esta figura es muy importante y ese es el libro que recomendamos. Elena. Propio o ajeno. Bueno, ya que, en fin, me habéis roto las... Bueno, no, muy brevemente, si es ajeno, yo diría el nuevo libro de Edurne Portela, Formas de estar lejos, que es la historia de la destrucción de una relación, o la historia de una relación que se va destruyendo a lo largo del tiempo y cómo, digamos, el maltrato psicológico se esconde en el día a día cotidiano de una pareja. Y si es propio, diría Tierra de Mujeres, de María Sánchez. ¡Qué maravilla! María es una escritora y veterinaria también, que en este libro lo que hace es, un día se dio cuenta de que en las fotografías que formaban parte de su casa, de su experiencia cotidiana, se conocía la historia de todos los hombres que aparecían en ellas, pero no la de las mujeres, ¿no? Y se preguntó: ¿quiénes son las mujeres de mi familia? ¿Quién es mi abuela, mi tía abuela, mi tatarabuela? ¿Quiénes fueron y qué vidas hay detrás, ¿no? Y reconstruye de alguna manera la importancia que estas mujeres tuvieron, y su presencia y su trabajo en el campo, ¿no? En la pervivencia y en el campo, ese trabajo invisibilizado de las mujeres en el campo. Es una historia muy emocionante y muy bonita. El año pasado la tuvimos aquí a María, hace justo 1 año, el día 24, celebramos aquí Hay Vida en Martes con un grupo de escritoras y entre ellas estaba María. O sea que estupendo. José. Pues yo estaba ahora aquí consultando porque acabo de tener una especie como de vacío mental y el libro que iba a recomendar se me ha olvidado el nombre de la autora. Es un libro que se titula Ahora, que está publicado en la editorial... Yo te voy buscando, que podría ser algo así como Brigitte Gerard, pero lo estaba buscando y no lo encuentro. Joder. ¿Y la editorial? Contraseña. ¿Se llama Brigitte? Sí, Brigitte. Sí, Brigitte algo. Sí. Eso, bueno, a ver si me lo encuentras, que es un libro muy breve. Brigitte Giraud. Giraud, eso es, exactamente, gracias.
Es un libro muy breve que escribe no tanto sobre la muerte de su marido, sino sobre lo que sucede después. Esas cosas tan banales como organizar el funeral, qué pasa ahora, qué hago con sus libros, qué hago con su ropa. Y en realidad es un libro conmovedor y muy bonito sobre el duelo. Ese es el que recomendaría. Eva, ¿y tú para terminar? Te voy a pedir que me dejes recomendar dos por motivos sentimentales. Yo te dejo lo que tú quieras. Gracias. Mira, uno, quiero recomendar más que un libro a un autor, que es al autor que más hemos vendido en la librería en los 14 años, que es Ignacio Martínez de Pisón. Claro. Es un buen amigo nuestro, además. Es un gran defensor de las librerías, además. Lee, y un gran lector, y además lo edita Elena. Y siempre sus libros, no solamente por la amistad y porque es zaragozano y allí tiene como un ámbito de influencia mayor, sino porque son libros que se pueden recomendar a todo el mundo, a los lectores exigentes que quieren un libro muy literario, o al lector ocasional que hace mucho que no lee y quiere pasar un buen rato con un libro en las manos, con lo cual cualquiera de él, pero bueno, diríamos Filek, que es el último, que lo recomendaríamos porque además nos gusta mucho. ¿Y tú cuál nos recomiendas? Espera, que le falta uno, Eva. Sí, he pedido permiso para recomendar dos. Y el otro es el último libro que vendimos en la librería, que se llama Porque escribo, y es de Félix Romeo. ¡Qué maravilla! Es una recopilación de artículos de Félix. Félix era un muy buen amigo nuestro y además era no solo entusiasta de las librerías y de los libros, sino que era entusiasta de la vida. Que al fin y al cabo es la literatura. Que es la literatura y bueno, yo creo que fue muy bonito que el último libro que vendimos como librería fuera ese. Y bueno, es un libro hermosísimo. Es muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Pasamos al... No, es broma. Yo también Mójate tú, ¿no, Inés? Sí, ahora mismo se me venía a la cabeza que me estaba pasando lo mismo que a José, porque intuía que me ibais a pedir que yo también me mojara, y entonces tengo un libro maravilloso que me he terminado de leer anoche y que es el libro de esta semana para mí, que se titula, si no recuerdo mal, El árbol y la enredadera, que acaba de publicar Siruela. El nombre de la autora no lo recuerdo porque es una autora pero ya está Elena aquí. Neerlandesa, es una autora neerlandesa que nació en el año 21, creo recordar, y bueno, ya falleció. Y es un libro maravilloso que se publicó en el año 1954 gracias... Dola de Jong. Eso es, de Dola de Jong, El árbol y la enredadera. Se publicó gracias a Maxwell Perkins, que fue el descubridor de Scott Fitzgerald, de Hemingway, etcétera, etcétera, y cuenta una historia maravillosa entre dos mujeres, Erika y Bea, en el año 38 en Europa, y lo cuenta de una manera tan sutil, tan hermosa, es un libro muy muy recomendable, una de estas joyas que de repente te encuentras y que yo creo que es un libro muy especial, una relación maravillosa, dos personajes fantásticos y bueno, una autora que yo desconocía y que he tenido la suerte de descubrir esta semana. Bueno, pues ahora, si os parece bien, damos paso al público por si tienen alguna pregunta que haceros o algún comentario que compartir con vosotros y bueno, ¿alguien se anima? Ahí tenemos una pregunta. Una reflexión. Gracias ante todo por la presencia, que es muy ilustrativa. Sí, ¿me oís, no? Sí. Bueno, gracias por la presencia y porque ha sido muy ilustrativa todo lo que habéis dicho. Y yo recuerdo que hace tiempo en el mercado de San Fernando, ahí en Lavapiés, había una frase que ya han quitado al lado de una librería también muy particular, que supongo que conoceréis. La frase decía más o menos así: un libro se fabrica como un reloj y se vende como un salchichón. No sé si estáis de acuerdo con la frase, no sé por qué la quitaron, pero me parecía muy significativa, porque antes hablabais de que no quiero hablar de una librería como un negocio, pero en definitiva se venden cosas y se cobra, porque el librero tiene que vivir. Entonces, ¿estáis de acuerdo con esa dicotomía, con esa diferencia? Que lo fabrico como un reloj, es una cosa muy preciosa, en la que le pongo toda mi voluntad, pero luego a la hora de venderlo tengo que pensar que es un negocio, y lo vendo como un salchichón. Esto es así, es simplemente una reflexión. Gracias. Sí, bueno, yo no sé, yo creo que se puede seguir vendiendo como un reloj, ¿no? O sea, tú piensas, he fabricado un tesoro, una joya, y lo voy a seguir vendiendo como lo que es. Es darle valor al libro y respetar pues toda la cadena de trabajo que hasta que el librero lo tiene en la mano y te lo entregamos, pues yo creo que siga siendo un reloj siempre, ¿no? Yo creo.
Sí, se vende, claro. Pero sin perder esa esencia que es lo que lo. Es que se tiene que vender. El librero tiene que vivir de eso. El editor tiene que vivir de eso. El escritor tiene que vivir de eso. Claro. O sea, que se tiene que vender. Claro. De ahí la palabra negocio. Sí. ¿Alguna otra pregunta que os animéis? Ahí. Sí, espera, porque te van a pasar el micro, que va a ser más... Gracias. Bueno, daros las gracias en primer lugar y luego decir que hay un tema también que no habéis tocado, que es el de los libros digitales, que es un tema ya que sé que se ha hablado mucho sobre ello. Yo, por ejemplo, soy lectora y hay veces que incluso teniendo el libro en papel me lo descargo en el ebook para leerlo porque me es más cómodo, porque no me cabe en el bolso, porque tiene la letra muy pequeña y no la puedo leer bien. Entonces, bueno, ¿cómo está influyendo en el sector el tema del libro digital? Yo leía una estadística que le digo, bueno, un poco ya sabemos lo que valen las estadísticas, pero por lo que leía en ella, el libro digital no está haciendo realmente la competencia al libro en papel. El lector en digital no está dejando de comprar en papel, sino que sigue comprando como compraba antes, pero además compra en digital. O por lo menos no se observa por ahora esa imagen apocalíptica que se imaginaban hace 20 años, que con el libro digital iban a desaparecer los libros en papel. Pues parece que no, que ahora tenemos las dos cosas, y desde luego es mi caso. Yo sigo comprando mucho en papel, pero hay libros que por el motivo que sea prefiero tener como libro electrónico y lo compro como tal, pero para mí no compite una cosa con otra, y parece que ese es el comportamiento medio. No digo que no haya quien lo haya sustituido, pero parece que no es lo general. ¿Nada más que añadir? ¿No? Pues si... ¿Alguna otra pregunta ahí al fondo? Hola, muchas gracias a todos. A mí me gustaría que alguno me dijera por qué animarían a alguien a abrir una librería y por qué le pararían los pies. Pues las libreras, los libreros tienen aquí... Tienen la palabra. Libreros y libreras... Pues te animaría la a que pregunta abrieras, del millón. Sí, no sé, te animaría a que abrieras una librería por si estás convencida que quieres abrir una librería. Y bueno, fundamentalmente es no sé, es que en mi caso, por ejemplo, yo la abrí sin que nadie creyera en mí, ¿sabes? O sea, con 0 libros. Entonces, pues... La verdad que cuando lo hice me podría haber preguntado esa pregunta y lo hice impulsivamente en ese sentido. Entonces, ¿y por qué no lo harías? Pues por la misma razón, ¿sabes? No lo hagas por la misma razón, porque al final pues hay un conjunto de factores que hace que pueda ser el éxito o el fracaso, está muy al límite, ¿no? En ese sentido. O sea, dependes de muchas cosas. O sea, yo estoy convencido, por ejemplo, que si no hubiera encontrado el local que encontré en Malasaña en su día, porque además pasaron un conjunto de circunstancias que no vienen al caso, y hubiera abierto esa misma librería en otro barrio, pues seguramente ahora mismo no estaría sentado allí, estaría trabajando de otra cosa. Entonces, al final, no sé, o sea, yo creo que si te apetece hacerlo, hazlo. O sea, como todo en la vida, ¿no? En fin de cuentas, ¿no? ¿Está usted pensando en abrir una? Luego antes se me ha quedado una cosa que quizá te puede venir bien. Yo tengo una librería de segunda mano, pero obviamente me quedaría todos los libros, pero no me quedo ninguno. Yo tengo una casa y tengo una casa que es una librería, ¿no? Entonces solo me quedo un cierto tipo de libro, que son libros que hablan sobre las experiencias de libreros. Y hay una biblioteca ahí muy bonita, y sobre todo son chicas, hay muchas de ellas que fueron muy innovadoras en principios del siglo XX. Entonces te recomiendo que leas sus experiencias y seguro que te ayudan. Bueno, me temo que tiene que ser la última pregunta, no tenemos tiempo para más. Simplemente, bueno, daros las gracias por acompañarnos esta tarde, daros las gracias a vosotros por
la charla y por la compañía, y bueno, animaos a seguir leyendo y seguir comprando libros. Vamos a ver el documental. Y tenemos que ver el vídeo de... El vídeo. Quitamos aquí para que, sí, para que lo puedan ver. Si lees, corres el riesgo de que de pronto muchos de los seres humanos que te rodean empiecen a convertirse en animalillos, salvajes o domésticos. Si lees, quizás todo el mundo piense que eres un empollón, que te crees superior a los demás. Puede que te segreguen y te aparten, que no te consideren una persona normal, que te llamen friki. Decide si quieres leer. No es una decisión fácil ni cómoda, es una decisión subversiva. Sé valiente. Lee.